Hola, mi nombre es Marcela Plata, yo soy enfermera y les quiero dar la bienvenida a este curso de primeros auxilios. ¿Qué es la atención de primer auxilio? La atención de primer auxilio son todas aquellas medidas inmediatas y temporales que es dada a víctima de accidente o en situación de emergencia antes y hasta recibir ayuda médica. O sea, son las primeras atenciones y uno no debe esperar que llegue la ambulancia, que llegue una persona especializada. Uno debe darla en el momento mismo en que se encuentra con un accidentado y en el lugar donde está el accidentado. Vamos a ver, ¿cierto?, los principios generales y vamos a ver acá cuál es la actitud que ustedes deben tener frente al accidentado. Lo primero es actuar en relación al ser. Seguridad, escenario y recursos. Seguridad, siempre debemos evaluar el entorno donde nosotros estamos. De partida, no podríamos, ¿cierto?, dar atención de primer auxilio en un lugar donde se está incendiando, ¿ya? Después, ¿cierto?, vamos a ver que necesitamos ver el escenario. ¿Cuántas personas están involucradas en el accidente? Y los recursos, ¿con qué recursos cuentan? Ustedes cuentan, ¿cierto?, con elementos, botiquín, cuentan con medio de alguna manera de trasladar este accidentado a ambulancia, entonces recursos. ¿Ya? Y activamos, si no contamos con estos medios, activamos entonces esos recursos. Llamamos para que nos llegue la ambulancia. Ahora, una cosa muy importante es considerar que nosotros somos el espejo del accidentado. Todo lo que el accidentado trata de averiguar de su lesión, lo mira a través de la cara nuestra. Por lo tanto, nunca colocar caras de sorpresa o hacer comentarios inoportunos con este accidentado, porque lo único que podríamos considerar o ocurrir que este accidentado se asuste y caiga en estado de shock. Una vez que ya sabemos cuál es la actitud que nosotros debemos tener frente al accidentado, lo que vamos a hacer ahora es examinar al accidentado. Y para examinar al accidentado, ¿cierto?, lo primero que hago es ver si la persona tiene conciencia. ¿Y cómo mido el estado de conciencia? Preguntándole, ¿está usted bien? ¿Se siente bien? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está la lesión que tiene? Si la persona contesta, diríamos que está consciente. Por lo tanto, en ese lesionado consciente, lo más importante es identificar las partes dolorosas. O sea, si la persona me dice, mire, me duele mucho el brazo, yo tengo la obligación de revisar el brazo, donde la persona me indica que tiene el problema. El problema lo voy a tener con una persona inconsciente, que no me pueda referir nada. En ese caso, lo que tengo que hacer es examinar, ¿cierto?, la circulación. Después, si tiene circulación, la vía aérea y la respiración. ¿Cómo examino la circulación? Mediante el pulso. Para tomar el pulso, toco la nuez de Adán y coloco los dedos aquí al lado de la tráquea. El pulso que yo debo tomar es el pulso carotídeo. ¿Por qué ese pulso? Porque primero es el más fácil de encontrar, es el más fuerte y nunca se pierde. Solo se pierde cuando la persona está en paro. Ahora, el pulso lo debo tomar con estos dedos, nunca con este porque tiene pulsación propia. El pulso se puede tomar derecha o izquierda, pero nunca en ambos lados a la vez. Yo tomo el pulso, ¿cierto? La persona tiene pulso, pero el hecho que tenga pulso no me indica que está respirando. Por lo tanto, tengo que ver la vía aérea y medir la respiración. La respiración yo la puedo tomar de tres formas. La escucho, la miro o la siento, ¿ya? La persona también tiene respiración. En ese caso, yo hago un examen físico. El examen físico comienza en la cabeza y termina en los pies, ¿ya? ¿Qué es lo que busco? Aumentos de volúmenes, pérdida continua de tejido o herida, ¿ya? Sangramiento. Eso es lo que busco. ¿Dónde está la lesión de este accidentado? Si yo le hago este examen, voy a ver qué lesiones tiene y me tengo que abocar a la lesión que tiene este accidentado, ¿ya? Por ejemplo, si veo que en esta zona se está pasando con sangre, ¿cierto? Simplemente lo que tengo que hacer es cortar la ropa o rasgarla, pero nunca sacarla porque podría, ¿cierto?, hacer más daño.
Para eso entonces yo corto la ropa y ahí me doy cuenta de qué lesión se trata y lo voy a tratar. Ahora, ¿cuál es la prioridad de atención de este accidentado? Es, ¿cierto? Siempre los problemas respiratorios graves los atiendo primero. Las personas que están con grandes hemorragias arteriales las atiendo segundo. Y las personas que están en estado de shock las atiendo tercero. Esa es la prioridad de atención. Siguiendo con los procedimientos generales para prestar primeros auxilios, ¿cierto? Si este accidentado empieza a vomitar, habría que colocarlo en posición lateral. Eso para evitar la acumulación de secreciones que obstruya la vía aérea y evitar una posible asfixia. Si yo no lo coloco de lado, probablemente va a morir por asfixia. Una cosa importante es mantener el público alejado, el público molesta. Entonces, al público uno le debe preguntar quién sabe de primeros auxilios que los pueda ayudar. El que no sepa de primer auxilio, ustedes deleguen las funciones, como por ejemplo llame al médico, busque la ambulancia, haga un techo con ropa para que no le dé el sol en la cara a este accidentado. Y vamos entonces a tener en mejores condiciones este accidentado. Una cosa, y creo que es la más importante, nunca se le debe dar líquidos a beber a un accidentado. Y lo primero que llega al lugar del accidente es un vaso con agua. ¿Qué pasa si yo le doy un vaso con agua al accidentado? Probablemente lo va a tomar, va a llegar al estómago y ahí lo va a devolver. Y al devolverlo lo puede aspirar. Y le provoco yo una aspiración, ¿cierto?, de líquido y por lo tanto un paro respiratorio por esta aspiración de líquido. Entonces, a un accidentado nunca hay que darle de beber líquido de ninguna naturaleza. También es importante evitar que el accidentado vea sus lesiones, porque muchas veces la gente se asusta cuando ve salir sangre de una parte de su cuerpo. Por ese motivo, entonces, eviten que el accidentado vea las lesiones. No se debe abandonar a este accidentado para buscar ayuda, ¿ya? Uno debe gritar, pero nunca abandonar al accidentado y dejarlo solo por buscar ayuda. Y mantener la temperatura del cuerpo también es importante. Recuerden que un accidentado grave que está en estado de shock no es capaz de controlar su propia temperatura del cuerpo. Por eso entonces nosotros lo vamos a abrigar si hace frío o desabrigar, ¿cierto?, si hace calor, soltándole los primeros botones de la camisa, colocándole un techo con ropa para que no le dé el sol en la cara, ¿cierto?, teniendo mucho cuidado con lo que es la intimidad y el pudor que debe tener esta persona. Ahora vamos a pasar a otro tema que son las heridas. Las heridas, ¿cierto?, es la pérdida de continuidad de la piel y generalmente se dan estas heridas, ¿cierto?, por traumatismo, por agresión del organismo. Las heridas nosotros las podemos clasificar en abrasivas abrasiones, cortante, punzante, cortopunzante, que es una mezcla entre la cortante y la punzante, y contusa. Vamos a ver la tensión en la herida abrasiva. Se produce esta cuando hay un rozamiento de la piel contra un objeto áspero como el asfalto, el cemento, los estucos de pared, el maicillo, la tierra. ¿Cuál es la característica de esta herida? Que aquí, ¿cierto?, al dañarse la piel, empiezan a salir pequeñas gotitas de sangre hacia el exterior. Como la sangre es un buen caldo de cultivo para todos los microorganismos ambientales, es muy fácil que esta herida se pueda infectar. Por lo tanto, la atención de primer auxilio que nosotros vamos a dar en una herida abrasiva es hacer un lavado con agua y jabón desinfectante y vamos a cubrir con una gasa, con un apósito o con una tela limpia si es una herida muy extensa, un brazo completo. Pero si es una herida pequeñita de 5x5, incluso la podríamos dejar al aire libre para que secara con el aire del medio ambiente. Vamos a ver qué es una herida cortante. La herida cortante es producida con objetos con filo, como latas, vidrio, cuchillo. Esta herida es la más importante desde el punto de vista de hemorragia, porque el objeto cortante puede cortar la piel y ahí tenemos una hemorragia moderada. Puede cortar la musculatura y tenemos una hemorragia, ¿cierto?, mucho más abundante. Pero si pasamos a llevar una arteria, ahí sí se provoca una hemorragia, ¿cierto?, abundante y además pulsátil. Por ese motivo, entonces, esta herida pasa a ser la más importante desde el punto de vista de hemorragia. La atención de primer auxilio en esta herida es de inmediato, ¿cierto?, sobre la herida, donde vemos que está saliendo sangre, vamos a colocar un apósito. Hacemos compresión con ese apósito y debemos levantar la extremidad por sobre el nivel del corazón. ¿Para qué? Porque la posición, ¿cierto?, me impide a mí que
salga tanta sangre. La sangre por gravedad le cuesta subir y al costar subir entonces me ayuda a contener la hemorragia mucho más rápido. Una vez que contuve la hemorragia, vendo a presión y traslado a este accidentado a un centro asistencial. Recuerden siempre, en esta herida no se debe hacer curación. La prioridad de la atención de primer auxilio de este accidentado es detener la hemorragia. Eso es lo más importante. Vamos a ver qué es una herida punzante. La herida punzante es aquella producida con objetos con punta, como desatornilladores, rejas, clavos. Esta herida pasa a ser la más importante desde el punto de vista de infección, porque todos estos elementos podrían estar, ¿cierto?, contaminados con el tétano. Ojo, no se olviden que el tétano también puede estar en otros objetos punzantes, como trozos de madera, trozos de vidrio y además, ¿cierto?, trozos de plástico, ¿ya? Ahora, cuando esta bacteria entra a través de una herida punzante al organismo, queda en el fondo. Al quedar en el fondo, ¿cierto?, como no hay oxígeno, produce la enfermedad. Por eso que este accidentado debe concurrir a un centro asistencial. La atención de primer auxilio en esta herida es no retirar el objeto que ocasiona la herida. El objeto debe quedar en el lugar. Uno solamente lo mantiene, lo sostiene y con el objeto incluido debe ser trasladado a un centro asistencial. Primero, para que se le retire el objeto y segundo, para que se le coloque el toxoide antitetánico. La atención, ¿cierto?, en una herida contusa es muy fácil. Esta es causada por objetos romo con bordes irregulares y se produce cuando la fuerza del impacto supera la elasticidad de la piel. Esta es la típica herida que nosotros encontramos cuando cae una viga, un objeto contundente, una caja pesada. ¿Qué es lo que vemos? Un gran aumento de volumen, vemos un cambio de coloración, pero prácticamente no se ve nada más. Entonces la atención de primer auxilio es entablillar, inmovilizar y trasladar a un centro asistencial. Eso es lo único que se debe hacer en una herida contusa. Vamos a ver ahora cómo debemos hacer una curación. Recuerden que esta curación es de primeros auxilios. Lo primero es lavarnos las manos con agua y jabón desinfectante y nos debemos utilizar, ¿cierto?, colocar los guantes. ¿Por qué debemos colocarnos guantes? Por la cantidad de enfermedades infectocontagiosas que nosotros podríamos tener, ¿ya? Y podríamos contagiarnos si nosotros entonces no utilizamos un elemento de protección. Si en el lugar donde ustedes estuvieran no tuvieran guantes, debieran protegerse las manos con bolsas plásticas. Una vez que tenemos protegidas las manos, vamos a lavar la piel de la herida con agua y jabón desinfectante, o sea, vamos a jabonar la herida. Ahora, una vez que está jabonada, ya está limpia y limpiamos la herida. Esto se puede hacer de dos maneras. Limpiamos con suero fisiológico o lavamos la herida con agua hervida, tibia o fría. Ya la herida está limpia, por lo tanto podría ser que solo pusiéramos apósito. Si ustedes quieren aplicar desinfectante, háganlo en los bordes de la herida, no dentro de la herida, porque el desinfectante es un químico que al aplicarlo dentro de la herida podríamos ocasionar entonces un daño, ¿cierto?, por químico en un tejido que está desprovisto de piel. Y, ¿cierto?, vamos a cubrir con una gasa estéril o paño limpio y recuerden que en una herida cortante lo más importante es detener la hemorragia. Bueno, vamos a ver lo que son las quemaduras. Las quemaduras son todas las lesiones locales y generales producidas principalmente por la acción del calor sobre el organismo. ¿Cuáles son las causas más comunes de quemadura? ¿Cierto? Por temperatura, los sólidos calientes, como las quemaduras por plancha, por ejemplo. Por los líquidos calientes, cuando se da vuelta, ¿cierto?, una tetera, un termo, ¿ya? Y el frío también produce quemadura. También los agentes químicos, ahí tenemos agentes ácidos y alcalinos. Y también tenemos las quemaduras eléctricas, que son de gran gravedad. Y tenemos entonces por radiación y tenemos las quemaduras solares y por infrarrojo. Ahora, con respecto a las quemaduras, ¿cierto?, lo más importante, o una de las cosas importantes, es determinar la gravedad de esa quemadura. Y la gravedad la vamos a determinar por 4 puntos. Primero, por la profundidad, la extensión, la localización y la edad que tiene el accidentado. Esos 4 puntos son los que debemos analizar. Vamos a ver lo que es la profundidad. La profundidad, ¿cierto?, está dado por los grados de la quemadura, ¿ya?
Y tenemos entonces la quemadura de primer grado, en la cual solamente quema la epidermis, la capa que nosotros podemos tocar. La característica de esta quemadura es que se ve la piel de color rojo. La más típica quemadura de primer grado es por el sol. Y esta quemadura produce dolor, pero no es un dolor muy intenso. La quemadura de segundo grado abarca la epidermis y la dermis, es mucho más profunda. Y la característica de esta quemadura es que se forma una ampolla, y esta quemadura sí es con un dolor intenso. La quemadura de tercer grado abarca todas las capas de la piel, epidermis, dermis, hipodermis. Es la más profunda de todas, incluso puede llegar a quemar el tejido óseo. Y fíjense que siendo la más profunda es sin dolor. ¿Y por qué sin dolor? Porque quemó los terminales nerviosos y la persona ya no siente, no tiene ninguna sensibilidad. Ahora vamos a ver la extensión de la quemadura. La extensión también es un factor importante y la extensión se mide a través de la regla de los 9. La regla de los 9, ¿cierto?, nos indica que la cabeza y el cuello tienen un valor de 9%, cada extremidad superior 9, la cara anterior del tronco 18, la posterior 18, cada extremidad inferior 18 y los genitales un 1%. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que ustedes calcularían en una persona quemada, cabeza y cuello, brazo izquierdo, tórax y pierna izquierda? 54%. Una persona que tenga el 54% ya tiene riesgo vital, ¿ya? Por ese motivo, entonces, es muy importante la extensión. Ahora, la localización. Existen áreas del cuerpo que si sufren daño son mucho más riesgosas que otras. Van a ser mucho más riesgosas las quemaduras palmares, plantares, en cara, en cuello, en pliegue, en genitales, porque son zonas sensibles, pero también en órganos internos, como por ejemplo el pulmón. Muchas veces en los incendios la persona aspira aire caliente. El aire caliente quema todo lo que es el tracto respiratorio alto, bajo, y el aire caliente puede llegar a quemar un pulmón. Y por supuesto que un pulmón quemado es un órgano muy importante que está dejando de cumplir una función. Entonces, localización en estos órganos, ¿cierto?, es mucho más grave que en otras zonas del cuerpo. También tendríamos que ver qué edad tiene el accidentado que tenemos nosotros en el lugar. Si esa persona, ¿cierto?, es un niño, es mucho más grave una quemadura, porque en edades extremas de la vida la piel está más inmadura, es más sensible y, ¿cierto?, no está bien asumida todo lo que es entonces las funciones, y por ese motivo esta quemadura en un niño va a ser mucho más grave. En un adulto mayor también es grave la quemadura, porque el metabolismo es más lento, porque la piel está más deshidratada, por ese motivo también entonces es mucho más grave. Por eso que en edades extremas de la vida las quemaduras son mucho más graves, ¿ya? ¿Cuál es la atención de primer auxilio que nosotros vamos a dar en una quemadura? Primero determinamos el tipo de quemadura y su gravedad y vamos a retirar cuidadosamente, ¿cierto?, todos los elementos que están apretados, enfriando rápidamente el área quemada durante varios minutos, aplicando solo agua fría sobre la lesión. O sea, nosotros vamos enfriando y vamos retirando los elementos que están apretados. ¿Por qué debemos retirar los elementos que están apretados? Porque de alguna forma los elementos como anillos, reloj, cinturones, ¿cierto?, van a hacer compresión en la circulación de esa extremidad y podríamos entonces, al dejarla sin circulación, provocar una necrosis, una muerte del tejido. Por eso entonces debemos retirar todos los elementos. Ahora, ¿por qué siempre debemos aplicar agua fría y no colocar crema? Porque nosotros debemos enfriar rápidamente el tejido que está caliente. Si no lo enfriamos, se va a seguir extendiendo y se va a seguir profundizando. Por eso que es importante rápidamente entonces enfriar, tirarle agua helada. Toda quemadura se comporta como una herida y está sometida a las mismas complicaciones, en especial de infección. Por eso es que es importante proteger las zonas quemadas cubriéndolas con apósito estéril o paño limpio. Recuerden que en primeros auxilios el paño limpio es el que está lavado y planchado. ¿Qué paño ustedes tienen en la empresa, en el lugar de trabajo, en estas condiciones? Una polera, una camisa. Y en la casa, ¿qué paño limpio tienen? Las sábanas están lavadas y planchadas, o sea, estos elementos les pueden servir para cubrir una quemadura. Se consideran paño limpio.
Vamos a ver entonces que dependiendo de la extensión y la profundidad de esta quemadura, el paciente debe ser trasladado a un centro asistencial, ¿ya? Ahora, cuando nosotros, vendamos esta quemadura, nunca debemos vendar dos zonas quemadas adheridas. O sea, si es una mano quemada, nunca vendarla con los dedos, ¿cierto?, juntos, porque esos dedos se van a pegar, ¿ya? Entonces, debemos vendar cada dedo por separado y después la mano completa, ¿ya? El brazo debemos vendarlo completamente extendido, nunca en esta posición. La axila separada, el tórax separado, las piernas abiertas y los dedos del pie abiertos. Esa es la forma de vendar. Ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer en una quemadura? Quitar la ropa adherida a la zona quemada. Si la ropa se pegó a la piel, déjenla ahí, no la saquen, porque al sacarla podríamos, ¿cierto?, retirar trozos importantes de piel. Tampoco debemos romper las ampollas. Las ampollas se deben romper en un centro asistencial con material estéril y tampoco se pueden aplicar ni pomadas ni ungüentos, porque al aplicar pomadas y ungüentos podríamos infectar esa quemadura, podríamos dañar la ampolla y provocamos entonces que se vaya produciendo más calor y más dolor. Vamos a ver ahora lo que es la fractura. ¿Qué es una fractura? No es más que la pérdida de continuidad que tiene un hueso. Y eso, ¿cierto?, comprometiendo el tejido blando que está cercano a la zona donde se produce la fractura. La fractura nosotros la podemos clasificar en dos. La fractura cerrada, en la cual el hueso se quiebra, pero queda bajo la piel. En cambio, la fractura abierta o expuesta es el cual en que el hueso se quiebra, pero es tan fuerte el impacto que quebró el hueso que corta el tejido muscular, corta la piel y sale hacia el exterior, colocando entonces la zona medular del hueso en contacto con el medio ambiente. ¿Cuál de las dos dirían ustedes que es más grave? ¿La abierta o expuesta? ¿Por qué es más grave? Porque estamos colocando una zona medular libre de gérmenes en contacto con el medio ambiente que está tremendamente, ¿cierto?, lleno de microorganismos. Por lo tanto, lo más probable es que esto se vaya a infectar. ¿Cuáles son los síntomas de una fractura? La persona les va a decir que tuvo un traumatismo previo, que se pegó, que le pegaron, que se cayó, ¿ya? También la persona va a sentir un chasquido, ruido característico. ¿Cómo es el ruido? Como un palo que se quiebra o un paquete de tallarines que cruje. Ese es el ruido característico que la persona les va a decir. Va a haber una herida en una fractura abierta y muchas veces hay exposición de tejido óseo hacia el exterior, ¿ya? También hay una deformidad. La extremidad se ve completamente deforme, como que está hacia otro lado. Si la persona quedara movilizando, su movilidad sería normal, con cojera, no va a poder caminar probablemente, no va a poder mover la extremidad, ¿ya? Hay una impotencia funcional, una inflamación y un equimosis por acumulación de sangre, por rotura de vaso sanguíneo, y hay un dolor que va aumentando, ¿cierto?, con los movimientos y al tocar la zona, y que no calma en forma espontánea. La única forma en que pasa el dolor, que calme el dolor, es cuando uno lo entablilla, lo inmoviliza, ¿ya? Por ese motivo, entonces, uno debe inmovilizar este tipo de lesión. ¿Cuál es la atención de primer auxilio en una fractura? Inmovilizarlo y trasladar a un centro asistencial. Ojo, que cuando nosotros inmovilizamos tal cual la persona quedó. Nunca intentar volver a poner el hueso en su lugar, porque podríamos causar un daño mayor, ¿ya? ¿Quién debe colocar el hueso en su lugar? En un centro asistencial. Pero nosotros, ¿cierto?, para evitar una lesión mayor, solamente entablillamos o fijamos con cartones, ¿cierto?, inmovilizamos y trasladamos tal cual la persona quedó. Vamos a ver la atención de primer auxilio en lo que es la fractura abierta. Lo primero, ¿cierto?, es de inmediato colocar sobre la herida un apósito o tela limpia para evitar una contaminación. Vamos a controlar la hemorragia si fuera necesario. Ahora, cuando nosotros controlamos, ¿cierto?, la hemorragia, es muy importante no hacer la presión en el lugar donde está saliendo la sangre, sino que en los puntos de presión, que puede ser en el brazo o puede ser en la ingle. Porque de alguna forma, si hacemos presión en el lugar donde se corta el hueso, podríamos, ¿cierto?, lesionar más esa extremidad. Una cosa importante también es
nunca introducir fragmentos óseos ni retirar astillas o fragmentos óseos sueltos cuando nosotros entonces estamos cubriendo la herida. Uno debe cubrir tal cual la persona quedó, ¿ya? Inmovilizamos y trasladamos a este accidentado a un centro asistencial de inmediato. Vamos a ver un tema que es de vital importancia en cuanto a la obstrucción respiratoria, ¿ya? Cuando un cuerpo extraño compromete la permeabilidad de la vía aérea, aquí compromete la vida. Aquí sí que la actuación debe ser rápida y enérgica, pues la vida del paciente depende de ello. Y las maniobras que se realizan son las maniobras de Heimlich. ¿En qué consiste la maniobra de Heimlich? En presionar el estómago. Al presionar el estómago, hacemos entonces que el cuerpo extraño salga por detrás. Nunca llevar los dedos dentro de la boca, porque lo único que logramos es llevar el cuerpo extraño más adentro. Para eso, ¿cierto?, nos colocamos detrás de la persona y lo sujetamos firme con, ¿cierto?, el pie. Fijamos su pie con nuestro pie de tal forma que si la persona se va hacia atrás, nosotros lo sujetemos con la cadera. Si la persona cae en inconsciencia, lo vamos a tener firme. Otra cosa importante es fijarnos dónde está su ombligo. Sobre el ombligo debemos hacer la mano haciendo un puño y presionamos hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Entonces, es muy importante, ¿cierto?, situar la parte del puño, ¿cierto?, por encima del ombligo del accidentado y con la otra mano comprimir hacia adentro y hacia arriba de 6 a 10 veces. La verdad es cuando uno lo hace bien, fuerte y firme, sale el cuerpo extraño de inmediato a la primera compresión, ¿ya? Cada compresión, recuerden que debe ser suficientemente fuerte para desbloquear la obstrucción, o sea, uno lo hace muy enérgico. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes están solos y se están obstruyendo? Las automaniobras de Heimlich consiste en presionar el estómago con el respaldo de una silla alta y nos ayudamos con la base de la silla, como está la figura, para entonces ejercer una mayor presión y evitar así entonces que nosotros nos vamos hacia abajo y ocasionándonos daño a nivel de la cabeza. Ahora, esta silla es muy importante que sea una silla firme, muy, ¿cierto?, con un respaldo muy ancho, ¿cierto?, de tal manera que soporte el cuerpo de cada uno, ¿ya? Por ese motivo, nosotros en la casa debiéramos ubicar esta silla, que sea, ¿cierto?, más o menos altita, firme y que sea de fácil acceso, de tal manera que si nos estamos obstruyendo, llegar de inmediato al lugar donde está esa silla. Bien, con la maniobra de Heimlich vamos a pasar a lo que son las hemorragias. Las hemorragias, ¿cierto?, son muy importantes en el sentido que si uno actúa bien, de alguna manera vamos a sacar sin problema a ese accidentado. Recuerden ustedes que la sangre se encuentra circulando por el interior de los vasos sanguíneos, en arterias, en venas y en capilares, y que la transportan a todo el cuerpo. Cuando alguno de estos vasos sanguíneos se rompen, la sangre sale de su interior originando una hemorragia, que puede ser interna, externa o exteriorizada. ¿Qué es una hemorragia interna? Es aquella en que la sangre no sale hacia afuera del organismo, sino que queda en el interior. Es hemorragia igual, pero está dentro. Por lo tanto, ¿cierto?, las hemorragias internas no se ven. Por eso que es muy importante en una hemorragia interna actuar y trasladar este accidentado de inmediato. ¿Qué es una hemorragia externa? Es aquella en que sale la sangre hacia el exterior, ¿cierto?, y nosotros la podemos ver. Esta sangre, ¿cierto?, se puede ver siendo arterial y ahí nosotros nos encontramos con una hemorragia arterial. Se produce cuando se secciona una arteria, la sangre sale en forma pulsátil, a borbotones y es de color rojo brillante, porque la sangre arterial es una sangre que está limpia y llena de oxígeno, y el oxígeno es lo que le da el brillo a esta, ¿cierto?, hemorragia. La hemorragia venosa se produce cuando se secciona una vena, la sangre sale en forma continua y es de color rojo oscuro, porque es una sangre que está llena de impureza. La hemorragia capilar es cuando se seccionan los capilares, en general una hemorragia escasa que se puede controlar fácilmente.
¿Cuál es la atención de primer auxilio en una hemorragia? Primero acostar a la víctima, si es posible nos colocamos los guantes de late o goma, podemos también utilizar bolsa, ya lo saben, y nosotros vamos a contener la hemorragia. Para eso colocamos, ¿cierto?, un apósito sobre la herida y hacemos compresión y vamos a levantar, ¿cierto?, la extremidad. Una vez que nosotros estamos levantando la extremidad, ¿cierto?, vemos si la hemorragia para. Ahora, si este apósito se empapa con sangre, no lo retiren, porque el primer apósito forma tejido cicatricial. Entonces, sobre ese aplicamos otro apósito, ¿ya? Ahora, si la hemorragia no cede con estas medidas, nosotros lo que tendríamos que hacer es presión en los puntos de presión. ¿Dónde están los puntos de presión para los brazos? Es debajo del bíceps, y los puntos de presión para las piernas es donde la arteria femoral cruza la ingle. Entonces uno mide la ingle y en la mitad debe colocar y hacer presión, ¿cierto?, para poder detener la hemorragia en las extremidades inferiores.